Gálatas, capítulo 1, versículo 10, dice: para la honra y la gloria del Señor. ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Para la honra y la gloria del Señor. Tome asiento un momento, la amada iglesia del Señor. Vivimos en un mundo donde la opinión de otros pueden influenciarnos en gran manera, desde las redes sociales hasta nuestras amistades o nuestros familiares, porque muchas veces el ser humano busca la aprobación de los demás, en lugar, hermano, de enfocarnos en lo que verdaderamente importa, que es la voluntad de Dios. Entonces hoy vamos a recordar que cada uno de nosotros fuimos creados no para vivir conforme a la aprobación de la gente, sino para vivir conforme al propósito de Dios. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Recordábamos quién era Pablo ayer por la tarde. Y aquel hombre de Dios que en su tiempo, en su momento, fue un perseguidor de la iglesia, y que quizás para muchos de los mismos hermanos de la iglesia escuchaban con cierto recelo su mensaje, su palabra, porque decían: ¿cómo puede este que un día nos persiguió, un día nos encarceló, un día nos hizo adjurar de nuestra fe, cómo puede este hablar ahora el evangelio? Había muchos que lo cuestionaban a Pablo. Había muchos que ponían en entredicho su apostolado. Sí. Sin embargo, el apóstol Pablo dice: ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿Qué se preguntaba? Busco ahora el favor de los... Yo creo que es algo que todos los días debemos preguntarnos nosotros. ¿Qué buscamos? ¿El favor de los hombres o el de Dios? ¿O tratar de agradar a los hombres? Y dice Pablo: pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. En otra forma decía el Señor: no podéis servir a dos señores, porque o amas a uno y menosprecias a otro, o desestimas a este y estimas al otro. No se puede servir a dos señores. Cuando se trata de servir a nuestro Dios, también no podemos tratar de buscar el favor de los hombres y a la vez buscar el favor de ¿quién? De Dios. Depender de la opinión de los hombres y depender del propósito de Dios. No podemos, porque vivimos en un mundo donde dice el apóstol Juan que el mundo entero está bajo el maligno. ¿Sí? ¿Lo entendemos? El mundo entero está ¿qué? Bajo el maligno. Y nosotros, que somos el pueblo de Dios, por la gracia de Dios, no por obras, no, hermano, es por la misericordia de Dios que estamos en este lugar, ¿verdad? Y por esa gracia y por esa misericordia, Dios nos permite permanecer en este lugar, entendiendo el propósito con el cual Él nos ha llamado a cada uno de nosotros. Entonces, cuando yo entiendo el propósito de Dios, ¿sabes una cosa? El enemigo también lo entiende. Entonces, el enemigo, de una u otra forma, va a querer influir para que el propósito de Dios en nuestra vida sea distorsionado, ¿verdad? Por eso decía Pablo: o trato de agradar a los hombres o trato de agradar ¿a quién? A Dios. Si fuera por los hombres, Pablo no sería siervo de Cristo. Si dependiera de los hombres, lo recordábamos, que le dijo a Ananías cuando Dios
se le aparece a Ananías y le dice a Ananías, mira, ve a la calle derecha y ahí entra en esa casa, ahí vas a encontrar un hombre que está orando, se llama Saulo de Tarso y está de rodillas y él está viendo en visión que tú vas y le impones las manos y recobra la vista. ¿Qué dijo Ananías? Señor, ¿no has oído de los males que este hombre ha hecho? ¿Dónde? Allá en Jerusalén. Cómo ha apresado a nuestros hermanos, cómo los ha hecho adjurar de su fe, y aún viene a este lugar con potestad para hacer lo mismo. Para Ananías, Pablo no era el mejor candidato, pero para el propósito de Dios, dice Dios, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre, dice, a los gentiles, porque va a presentarse, dice, ante reyes, ante gobernantes, y le dará testimonio. Bendito sea el Señor. Ahí está. Pero si fuera por los hombres, no sería siervo de Dios. Entonces, debemos entender que el enemigo trabaja de esa manera. Utiliza las opiniones de otros para poder influenciarnos en nuestra forma de ver, decíamos el domingo, en nuestra forma de considerar la obra de nuestro Dios, la elección de nuestro Dios, al que Dios ha enviado. No podemos basarnos en la opinión o la aprobación de los hombres porque es algo inestable. Sí. Así recordábamos, cuando el Señor entra a Jerusalén y hace su entrada triunfal, sale todo Jerusalén a recibirlo, toda la ciudad, porque era algo, un hecho, y podemos decir, un hecho muy grande, porque la fama del Señor se había extendido. O sea, y todos querían verlo, era como una novedad, algo novedoso, y todos salieron todo Jerusalén se conmocionó y salieron todos a recibirlo, hasta los dirigentes religiosos, hasta los fariseos, todos salieron a recibirlo. Y la multitud cantaba, ¿verdad? Hosana, hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Cantaban eso. Pero unos días más tarde, esa misma multitud que lo salió a recibir y que cantaba, ¿qué estaba diciendo esa misma multitud? Ya lo estaban crucificando, ya lo estaban condenando. ¿Qué pasó? ¿No era ese el Hijo de David que cantabas, bendito el que viene en el nombre del Señor? Y hoy cantas, hoy gritas, crucifícale, crucifícale. Hoy elegía la multitud al malhechor, a Barrabás. Preferían al criminal, preferían al malhechor que estuviera suelto, pero a ese Jesús de Nazaret, ese no. Ese, ¿qué hacemos con él? Crucifican. Imagínate, así está el mundo, así está el mundo. Enaltece al criminal y condena al justo. No es algo nuevo, siempre ha sido así. Siempre ha sido ¿qué? De esa manera. Por ella dice el mundo, pagan justos por pecadores. ¿Verdad? Entonces la opinión del hombre no es algo en lo que podamos nosotros apoyarnos. Es inestable. Y fíjate, y estamos tomando el ejemplo de Cristo, el ejemplo del Hijo de Dios, del varón perfecto, que dice la Escritura que fue tentado en todo y hallado sin pecado. ¿Qué mancha había en el Señor? No había nada. Era un hombre santo, era un hombre recto, era el santo de Dios, el santo, el anhelado de las naciones. Y siendo él perfecto, no logró agradar a todos. Imagínate. Siendo él ¿cómo?
perfecto, no logró contentar a todos, no logró tener el ok de todos, la aprobación de todos, no logró, ¿verdad? ¿Qué nos hace pensar que nosotros la vamos a tener? Que nosotros vamos a tener la aprobación de todos, que nosotros vamos a tener la venia de todos. No. Él nos dijo, el maestro nos lo dijo, si del árbol verde hicieron esto, ¿qué no harán del seco? Es decir, si siendo yo el Salvador, el Mesías, el Hijo de Dios, el anhelado de las naciones, si siendo yo, están haciendo esto conmigo, ¿qué no harán con vosotros? ¿Qué no harán con los discípulos? ¿Qué no harán con los apóstoles? Imagínate, ¿verdad? Entonces, debo entender que la opinión de los demás no me debe de gastar, porque hay quien le afecta. Hay quien le afecta la opinión de qué? De los demás, lo detiene, no le permite avanzar, no le permite avanzar, le estorba. ¿No lo has visto a veces? Hay personas que no vienen a la iglesia. ¿Y por qué no vienen? No, es que me da pena. No, es que no le gusta a un familiar, no le gusta a mis amigos, no le gusta a mi esposa, no le gusta a mi esposo. ¿Que vaya a dónde? A la iglesia. ¿Qué quiere decir eso? Que la opinión de los demás lo tiene controlado. Lo controla. Es decir, está en ese vaivén, en esa ambivalencia de que no sabe dónde estar, porque lo mueve en la opinión de los demás. Un hijo de Dios, una hija de Dios, nunca debe hacerse depender de la opinión de los demás. Porque lo hemos visto, la opinión de los hombres, hoy te pueden alabar. Ay, qué buen hermano, qué buena hermana. No, es un santo, no es una santa. Pero mañana, no, yo creía que era santo, yo creía que era santa, pero es lo peor. ¿Ah? La opinión de los demás. Qué cuidadosos debemos ser, ¿verdad? Porque viene a veces a hacernos trastabillar la opinión de los otros. No nos deja avanzar. Imagínate Pablo si se hubiera puesto a pensar en todo, las contrariedades, en todos quienes se oponían a su apostolado. Y no era cualquiera. Habían ministros dentro de la iglesia primitiva que se habían ganado las iglesias y ya habían puesto a Pablo como lo peor. Sin embargo, ellos se habían ganado el afecto de la congregación. Tal caso de Apolos. En otros casos, la iglesia de Galacia, también llegaron otros judíos y cautivaron a la iglesia, se dejaron mover de su modo de pensar. Por eso le decía Pablo a la iglesia de Gálatas, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Vosotros corríais bien, empezasteis bien, les dice, pero llegó la opinión de otros. ¿Sí? Llegó la opinión de otros a decirle, no, eso no le hagas caso. Tú que le haces caso a ese hombre, mira, esta es la verdad. Mira, esto es lo que enseña verdaderamente la ley de Moisés, esto es lo que enseña. Y dice que de la gracia, o sea, aquellos eran gentiles, de la gracia que habían alcanzado, habían caído. Por eso le dice, vosotros que os justificáis en la ley, de la gracia habéis caído. Fíjate, la opinión nos puede hacer ¿qué? Caer de la gracia, hermano. Sin embargo, si fortalecemos nuestra fe en el propósito de Dios para nosotros, en lo que Dios opina de nosotros, en lo que Dios nos da a nosotros, tenemos asegurada
como decía una ocasión el varón de Dios, es como una ancla. Nuestra fe se convierte como una ¿qué? Como una ancla que nada. Puede venir el viento fuerte, pero si esa ancla está en el fondo del mar, está aprisionada con el peso, nada. Puede levantar las olas de la embarcación, puede el viento quererla, pero ahí permanece, porque tiene una buena ancla, está anclado. Así es cuando yo me anclo en la promesa de nuestro Dios, ¿verdad? Así es cuando yo deposito mi fe, mi confianza en lo que Dios dice de mí, en lo que Dios dice de ti, en lo que Dios dice de su siervo, no lo que dicen las gentes, sino lo que Dios dice. Dice Isaías 41:10, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Qué dice Dios? ¿Qué te dice Dios, hermano, hermana? No temas. ¿Qué importa que se levante el mundo? ¿Qué importa que se levante la guerra? ¿Qué importa que se levante el enemigo? ¿Qué importa que se levante la opinión de los demás? Si Dios me está diciendo, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, bendito sea el Señor, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Qué bonito que estos textos se graben en nuestro corazón y que cuando el hombre quiera darnos una opinión, a veces de nuestra situación, de las pruebas, de lo que está llevando, que este texto sea un eco en nuestra conciencia. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Entonces, si Dios está con nosotros, ¿qué importa lo que digan los demás? ¿Qué importa la opinión del mundo? ¿Qué importa el parecer de las personas? Si el propósito de Dios para nosotros es eterno. Amén. Y no depende de la aprobación o de la opinión de los demás. Entonces, esto es algo hermoso. Cuando entendemos que nosotros vivimos para agradar a Dios, no a la gente. ¿Para quién? Para agradar a Dios, no a la gente. Porque el mundo siempre se va a oponer. El mundo siempre se va a oponer. Y otra vez vas a la iglesia. Y todos los días, ¿cómo? Otra vez. ¿Verdad? Dice la hermana, les parece, tomando ese texto, les parece cosa extraña que no corramos en su mismo desenfreno. Y ahí viene la contrariedad para los jóvenes, para los niños, ¿verdad? El mundo va a querer opinar y qué fácil es que la opinión de los hombres nos haga mover. Porque el hombre ha hecho algo que se llama, dicen, no, es que la opinión de esta persona tiene autoridad, porque es un periodista, porque es un influencer, porque es hoy en día, un gran TikToker, ¿verdad? Un gran comunicador social. Entonces, como lo sigue mucha gente, dice, tiene influencia, tiene autoridad. No, hermano, no es así, ¿verdad? Esa autoridad la dan las masas, las personas que son, porque hoy vivimos en tiempos donde debemos tener mucho cuidado con toda la información que aparece en las redes,
Fíjate, ya no, decía un gran filósofo que vivimos en el tiempo donde ya no se prohíbe, porque había un tiempo donde se prohibía leer determinados libros y esos libros se escondían, porque la gente no quería que las personas accedieran a cierta información. Estaba censurada. Entonces prohibían libros, prohibían autores, escritores que tuvieran ese corte, lo prohibían. Sí, sociedades, gobiernos, países. Pero decía este filósofo, hoy vivimos en la sociedad donde ya no te prohíben, sino que al contrario, lo que pasa que ahora te saturan de información. ¿Nos qué? Nos saturan de tanta información que hoy, hermano, hermana, para las personas es difícil discernir entre lo que es verdadero y lo que es ¿qué? Falso. Porque hay una saturación, o sea, hoy ya no te lo esconden, hoy te borbandean, te saturan, ya no te prohíben, te saturan, de tal manera que la persona, como tiene tanta información, ya nos interesa por descubrir la verdad. Ya nos interesa. Porque eso es psicológico. Cuando tú te saturas de algo, ya pierdes el gusto. Pierdes el gusto. Pierdes el gusto. Ya estás saturado. Porque a veces ves un postre muy rico, dice, quiero un trocito y te comes un trozo. Ah, qué bueno. Quiero otro, te dan otro trozo. Y bueno, te lo comes. El tercero ya no te lo vas a comer con tanto gusto. El cuarto, el quinto, ya le has perdido el qué, el gusto, el interés. Eso es psicológico. Hoy nos están ¿qué? Saturando para que el hombre no discierna. Y eso es lo que decía el apóstol Pablo. En posteriores tiempos habrán tiempos peligrosos. Ya no se te prohíbe, ahora se te satura. Se nos satura ¿de qué? De información, que el hombre en contemporáneo ahora pierde el interés. Ya no investiga, sino que lo primero que ve, esto es, ¿verdad? Lo primero que le sale en el internet, mira esto, eso es verdad, porque me salió, ¿sí? Ya no investiga, ya perdió el gusto de qué. Ya pasó el tiempo donde los hombres cuestionaban, a ver, este es tu parecer, vamos a ponerlo en tela de juicio, vamos a debatirlo, vamos a ver si es cierto o no es que. Ya pasó, ya. Hoy la gente ya, todo lo que sale en internet se lo cree. Pero dice el Señor, ya para nosotros, Colosenses 3:23, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Es decir, cuando vivimos para Dios, encontramos esa libertad. Ya no nos sentimos esclavos de lo que piensan los otros. Descansamos en el hecho de que somos amados y de que somos aprobados por nuestro Creador. ¿No hay algo más grande que eso? Saber que de Dios tienes la aprobación. Saber que un día bajaste a las aguas del bautismo y se oyó una voz, como decía el varón de Dios del cielo, que decía, este es mi hijo amado, esta es mi hija amada, en quien tengo toda la complacencia. Está la aprobación de Dios. Y si tenemos la aprobación de Dios, ¿por qué buscamos la aprobación de quiénes? De los hombres. Solo debemos seguir adelante, ¿verdad? Confiando que de Dios ya tenemos su aprobación, que ya de Dios somos sus hijos amados, somos más que vencedores y fuimos creados con un propósito eterno. Bendito sea el nombre del Señor. Así que cada día nosotros podemos decidir y caminar con seguridad, pensando no en lo que el mundo vaya a pensar en mí, sino en lo que Dios ha dicho de cada uno de nosotros. Sea el Señor que bendiga su palabra en el nombre de Jesucristo.